Buenas de nuevo a todos. Venga, vamos a corregir los ejercicios que teníamos que entregar el día 12 de mayo. Bueno, estos son más sencillos que los de la semana pasada, pero también son más sencillos que los que tenéis que entregar el jueves. Entonces, bueno, vamos a escapar de esta y ahora ya el jueves ya veremos cómo nos apañamos. La verdad que estos son un poco más sencillos los de los puntos de corte porque es simplemente fijarse en los puntos o calcularlos como en este primer ejercicio, ¿vale? Venga, entonces, vamos al apartado A. Dice el apartado A, fijaos, ya os dije yo en el vídeo que cogierais f de x en vez de la y, ¿vale? Porque es una función. Entonces, vamos a calcular los puntos de corte. Y entonces, con el eje x, bueno, pues vamos a calcular los puntos de corte con el eje x. A la hora de hacer los puntos de corte a través de o utilizando la expresión algebraica, recordad que teníamos que hacer f de x igual a 0. ¿Y eso qué significa? Eso significa montar una ecuación con la expresión que nos da la función, ¿vale? Entonces fijaos que yo he cogido la expresión que me dice la función y la he igualado a 0. Y entonces ahí tenemos una ecuación, ¿vale? Que si nosotros resolvemos esta ecuación, venga, sería 3x igual a 12, x igual a 12 partido por 3, por tanto x igual a 4. ¿Qué significa eso? Pues como tenemos una única solución en la ecuación, significa que tenemos un único punto de corte con el eje x. ¿Y qué punto de corte es? Pues la primera coordenada, la que nos ha salido aquí, el 4, y la segunda coordenada, siempre la segunda coordenada en los puntos de corte con el eje x, siempre es el 0. ¿Vale? Así que, ¿cómo lo ponemos? Es que lo ponemos por aquí. Como solo hay uno, punto de corte con el eje x, el 4, 0. ¿Vale? 4 porque me ha salido aquí un 4. ¿Vale? Y con el eje y, en caso de haber, solo hay uno. Y siempre se hace f de 0. Entonces yo cojo y hago f de 0, que será igual a 3 por 0 menos 12, que son 3 por 0, 0 menos 12 menos 12. ¿Vale? Así que, ¿cuál es el punto de corte con el eje y? Punto de corte con el eje y. Vamos a ponerlo aquí abajo mejor. Punto de corte con el eje y. Vamos a ver esto. Pues sería la primera coordenada 0 y la segunda coordenada lo que me haya salido aquí, el resultado de hacer esa operación. En este caso, menos 12. ¿Vale? Pues así se hacen todos. Ya dependiendo de cómo sea la expresión, pues será más fácil, más difícil, tendrá más puntos, menos, etc. Venga, vamos al B. El B dice que f de x, fijaos, no pongo una y, pongo una f de x, es igual a 2x cuadrado menos 5x menos 3. ¿Vale? Entonces, como ya sabemos que estamos calculando puntos de corte, pues venga, ponemos con el eje x f de x igual a 0, que es lo que hay que hacer siempre. Hay que igualar la expresión que tengamos, si me dan en forma de expresión, igualar la expresión que tengamos a 0. Y esto como una ecuación de segundo grado, pues aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado. Pues entonces sería menos b más menos, le voy a poner directamente ya algunas operaciones. B al cuadrado, que serían 25, menos 4 por a y por c, que serían 24, ¿no? Menos 4 por 2 son menos 8, menos 8 por 3, menos por menos más, 8 por 3, 24. Partido por 2a, ¿vale? Así que serían 5 más menos 49 partido por 4. Así que serían 5 más menos 7, más menos la raíz de 49, que es 7, partido por 4. Voy a venir aquí un poquillo a la derecha. Y entonces aquí tendríamos dos soluciones. Una que es 5 más 7 partido por 4, que sería 12 partido por 4, que son 3. Y el otro 5 menos 7 partido por 4, que son menos 2 partido por 4, que lo dejo en forma de fracción, que es menos un medio.
¿vale? Fijaos que las soluciones son 3 y menos un medio. ¿Qué significa eso? Pues que tengo dos puntos de corte con el eje X. Que lo vamos a poner aquí. Puntos de corte con el eje X. Pues serán, me ha salido el 3, pues el 3, 0. Y el menos un medio, pues el menos un medio, 0. Esos son los puntos de corte que hay con el eje X. ¿Vale? Son el 3. Como son las soluciones 3 y menos un medio, los puntos de corte son 3, 0 y menos un medio, 0. ¿Vale? Porque la segunda coordenada en los puntos de corte con el eje X siempre es 0. Y luego en el eje Y, pues lo mismo que hemos hecho antes, f de 0, ¿vale? Entonces, f de 0 en este caso será 2 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 menos 3. Ya sabemos que en un polinomio, si se evalúan todos 0, me queda solo el término independiente, que es menos 3 en este caso. Así que, ¿cuál es el punto de corte con el eje Y? Punto de corte con el eje Y, pues será el 0, voy a poner dos puntos, si no un igual, el 0 menos 3, ¿vale? Porque la primera coordenada en el punto de corte con el eje Y siempre es 0 y la segunda es la que me salga en el resultado de hacer la evaluación, ¿vale? Venga, vengo por aquí arriba y voy a borrar este para hacer el C. El C y el D. Venga, vamos a borrar por aquí. Bueno, en el C ya estoy viendo yo ahí lo que está, creo que ya lo hicimos, también lo comentamos el día de las dudas. En el C, fijaos lo que pasa. Si yo voy a calcular los puntos de corte con el eje X, de nuevo, f de x igual a 0, entonces esto implica que x cuadrado más 1 es igual a 0. Bueno, pues si yo intento despejar esto, me queda esto, que eso no tiene solución. Y como no tiene solución, lo que significa es que no hay puntos de corte con el eje X. ¿Vale? Si no sale solución, es que no hay puntos de corte con el eje X. ¿Eso puede ocurrir? Pues claro, claro que puede ocurrir. De hecho, esta función será algo así. ¿Vale? Pues no tiene punto de corte con el eje X. La función que sería esta parábola no corta con el eje X, ¿vale? Pues no hay puntos de corte con el eje X. Y con el eje Y, pues sería f de 0, que será 0 al cuadrado más 1, que es igual a 1. Así que el punto de corte con el eje Y, aquí sí tenemos, puede ser que haya con un eje y con otro no. Es el 0 y luego el resultado que me ha salido, 1. 0, 1. ¿Vale? Ese sería el C. Y luego, por último, el D. Vamos a borrar esta parte de aquí. El D también tiene algo especial, bastante especial, que es lo siguiente. Si lo hacemos para el eje X, tenemos que hacer f de x igual a 0, ¿no? Que nos quedaría 4 partido por x igual a 0, que a lo mejor a la hora de despejarlo os confunde un poco, pero bueno. La forma más fácil de despejarla es esta x que está dividiendo pasa allí multiplicando. Así que me daría 4 igual a 0 por x. ¿Pero cuánto es 0 por lo que sea? Pues 0 por lo que sea es 0. Y me sale que 4 es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que eso es mentira. 4 igual a 0, eso es mentira. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay solución. ¿Vale? Esta ecuación que hay aquí, no tiene solución. Y como no tiene solución, no hay puntos de corte con el eje X. ¿Vale? Y con el eje Y tenemos que hacer f de 0. Entonces, si nosotros hacemos f de 0, me queda 4 partido por 0, pero tenemos la misma. Yo no puedo hacer 4 partido por 0. Yo no puedo dividir entre 0. Así que tampoco hay punto de corte con el eje X. Perdón, con el eje Y.
No hay punto de corte con el eje Y. No hay punto de corte con ninguno, ¿vale? De hecho, es que esa función hace algo así. Esa función hace algo así. Tiene por aquí una rama y tiene por aquí otra rama, ¿vale? Estos son los ejes. No corta ni al eje X ni al eje Y por ningún lado, ¿vale? Esa función no corta a los ejes en ningún punto. Entonces, pues puede ser que no haya puntos de corte, ¿vale? Bueno, y ahora pasamos a la segunda parte, que es identificar los puntos de corte simplemente mirando la gráfica, ¿vale? Como yo sé que como estamos en el contexto de que son puntos de corte, voy a poner aquí eje X, entendemos que es los puntos de corte con el eje X, y aquí el eje Y, entendemos que son los puntos de corte con el eje Y. Entonces, puntos de corte con el eje X, pues son los puntos de la gráfica que en nuestro ejercicio están dibujados en rojo, la gráfica es roja, la representación gráfica de la función, con los ejes, que son pues, los ejes cartesianos que tenemos aquí, ¿vale? El eje Y y el eje X. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? Pues los puntos de corte son los que tengan, pues los que toque con el eje. Pues ese es un punto de corte, ese es un punto de corte, ese es un punto de corte y ese es otro punto de corte. Pues vamos a ver qué coordenadas tienen esos puntos de corte. Pues siempre, si son del eje X, siempre, la segunda coordenada es 0. ¿Vale? Porque la Y no va ni para arriba ni para abajo. ¿Vale? Y lo que tenemos que ver es cuál es su coordenada en la X. Pues entonces, pues contamos, ¿no? ¿Cuántos cuadritos hay? 1, vamos a ver. 1, 2, 3 y 4. Entonces, el punto este que está aquí más a la izquierda, este que estoy dibujando aquí, será el menos 4, 0. Porque la X vale menos 4 y la Y vale 0. Este que otro punto de corte. No está exactamente en el menos 1, pero bueno, para redondearlo, para que nos sea más fácil al principio, será el menos 1 en la X y el 0 en la Y. Este que está aquí, pues será el 1 en la X, porque está un paso a la derecha, y 0 en la Y. Y este que está aquí, pues serán 4 pasos a la derecha, ¿vale? Si contáis 1, 2, 3 y 4 pasos a la derecha, y 0 en la Y. ¿Vale? Y así es como se calcula. Bueno, aquí es que no hay que calcularlo, aquí hay que fijarse en cuáles son. Y luego con el eje Y, pues si nos fijamos, bueno, estas gráficas no llegan a chocar con el eje Y, ¿vale? Esto lo que se llama es que aquí hay una asíntota y eso significa que la gráfica se va acercando mucho, pero sin llegar a tocarla, ¿vale? Esto haría una cosa... No sé por qué ahora no puedo coger rojo. Bueno, no sé por qué. Se acercaría mucho sin llegar a tocarlo, ¿vale? Entonces no hay puntos de corte con el eje Y. ¿Vale? Bueno. ¿Vale? Haría algo así, ¿vale? Para que me deja. Haría algo así, se acercaría muchísimo, pero no llegaría a tocarlo, ¿vale? Claro, aquí pasa algo parecido. Vamos a pasar al segundo ejercicio. Aquí pasaría algo parecido. Aquí hay otra asíntota. Lo que pasa es que la gráfica es diferente, pero sería la misma idea. Pues lo mismo. Vamos a ver cuáles son los puntos de corte con el eje X y vamos a ver cuáles son los puntos de corte con el eje Y. Es muy parecida. De hecho, yo creo que son los mismos, ¿no? Ahí hay un punto de corte, ahí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y son los mismos, ¿no? 1, 2, 3, 4, el menos 4, 0. Que sería este primero. Este que hay aquí sería el menos 1, 0, porque solo da un paso hacia la izquierda. Ese sería el 1, 0, porque da un paso a la derecha. Y ese sería el 4, 0, porque da 4 pasos a la derecha. ¿Vale? Y en el eje X, pues en el eje Y sigue sin haber. No hay puntos de corte. De hecho, no hay punto de corte, porque en caso de haberlo, solo puede ser un punto de corte en el eje Y. ¿Vale? La 3, venga, vamos a ver. Parece que tampoco hay puntos de corte con el eje Y, ese ya lo estamos viendo. ¿Y cuáles serían los de la X? Pues sería ese que hay ahí, este que hay aquí, este que hay aquí, este que hay aquí, hay muchos, ¿no? Este que hay aquí, este que hay aquí, este que hay aquí y este que hay aquí. Venga, pues vamos a ponerlo. Fijaos que simplemente a ver la gráfica donde choca, donde corta con el eje. Este primero que hay aquí, pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Menos 8, porque voy a la izquierda, 0.
Este segundo, 1, 2, 3, 4, menos 4, 0. Este tercero, 1, 2, 3, menos 3, 0. Y este, menos 1, 0. ¿Vale? Y si os fijáis, los otros son simétricos, pero bueno, lo vamos a ir contando. ¿Qué quiere decir simétricos? Porque son los mismos, las coordenadas son las mismas, pero positivas. Este que hay aquí sería el 1, 0. Ese que hay ahí sería el 3, 0. Este que hay aquí sería el 4, 0. Y este que hay aquí, si no me equivoco, es el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 0. ¿Vale? Serían todos esos puntos de corte. Fijaos que con el eje X puede haber muchísimos puntos de corte. Y con el eje Y, pues no hay. ¿Qué pasa? ¿Que no encontramos funciones que tengan puntos de corte con el eje Y? Pues no, esta que hay aquí ya tiene punto de corte con el eje Y. Venga, vamos a ver cuáles son los puntos de corte con el eje X. Esta es bastante sencilla. Pues tengo un punto de corte por aquí, que ese ya no podemos tomarlo como el 1, vamos a tomarlo como el 1,5. Este que parece que es el 0,5 y ese que también es el 0,5. Entonces ese, como estoy hacia la izquierda, será menos 1,5, 0. Ese segundo será el 0,5, porque estoy en los positivos, 0. Fijaos, por eso pongo las comas arriba, ¿vale? Para no confundirlo con estas comas. Y el otro, este tercero, que sería el 1,5, 0, ¿vale? Para hacerlo próximo. Y luego en el eje Y, en caso de haber solo hay uno, y aquí está. Ese es el punto de corte con el eje Y, que será el 0 para la X y 1 y 2 posiciones hacia arriba para la Y. Pues entonces es el 0, 2. ¿Vale? Ese punto es el 0, 2. ¿Vale? Luego esta función que es un poco extraña. ¿Cuáles son los puntos de corte con el eje X? Pues no hay. No hay punto de corte con el eje X, no hay ningún punto que esté sobre el eje X. Y sobre el eje Y, pues tampoco hay. Pues ya hemos terminado. En este caso no hay puntos de corte ni con el eje X ni con el eje Y. ¿Vale? Porque la función se limita a 2 puntos, fijaos. A esos 2 puntos que hay ahí. Entonces no, pues no hay puntos de corte con el eje X ni con el eje Y. ¿Vale? Siguiente. Cuidado, aquí hay algo interesante. Fijaos que aquí en principio ese punto lo podríamos considerar un punto de corte con el eje X porque está sobre el eje X. Pero ¿qué pasa? Que está abierto. Entonces, al estar abierto no cuenta como punto de corte ni como punto en el dominio ni nada por el estilo. Entonces, este punto no es punto de corte, ¿vale? Nos vamos directamente a ese. Así que, en este caso, los puntos de corte con el eje X solo habría uno que es el menos 2, 0. ¿Vale? Y en el eje Y, pues tenemos este por aquí, que vuelve a ser el 0, 2. El 0 y 2 unidades hacia arriba. ¿Vale? Pero cuidado con esta situación. Si aparece ahí, o en principio parece que la función va por ahí, pero estamos viendo que es abierto. Así que ese, nada, ese no se cuenta. Venga, y al último, bueno, realmente... esta es más complicado de lo que parece. Pero bueno, yo voy a decir cómo es y ya está. Realmente esta función se repite infinitamente. Esto seguiría por aquí infinitamente y esto seguiría por aquí infinitamente. Eso significa que hay infinitos puntos de corte con el eje X. Pero bueno, nosotros vamos a limitarnos a los que vemos aquí. Pues nosotros vemos uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí y ya no vemos más, ¿no? El problema está aquí en cómo expresamos esos puntos. Bueno, pues si entre, aquí hay que pensar un poco, si entre esto y estas dos longitudes es pi, pues el punto de corte ese será la mitad de pi. Pues es pi medio, la primera coordenada, y 0 la segunda coordenada. Si esto es pi medio, ese tiene que ser menos pi medio. ¿Vale? Espérate, entonces vamos a ponerlo en orden. Ese tiene que ser menos, este tiene que ser menos pi medio. Esto es menos pi. Esto sería pi, sería menos pi medio, que serían menos 3 pi medio,
¿vale? Esto es un poquillo complicado. Y este sería menos 5 pi medio, ¿vale? Yo lo voy a poner cómo serían exactamente las expresiones que tendríamos. Entonces sería ese primero, que sería menos 5 pi medio, que sería como menos 2,5 pi, ¿vale? Sería menos 2,5 pi. Este serían menos 3 pi medios, que serían como menos 1,5 pi. Esta que hay aquí sería menos pi medios, menos 0,5 pi. ¿Vale? Y fijaos que la segunda coordenada es siempre 0. Y luego las positivas, pues pi medios, 0,5 por pi. Y el otro, 3 pi medios, que son 1,5 por pi. Y esto se repetiría, ¿vale? Aquí habría otro que sería en el 5 pi medio, y en fin, habría muchas más. En el 5 pi medio, en el 7 pi medio, en el 9 pi medio, etc. ¿Vale? Esta la dificultad que tiene es a la hora de expresarlo. Espero que por lo menos a la hora de identificarlo si hayáis sabido. Y luego en el eje Y, el punto de corte, con el eje Y solo hay uno que es el 0, 1. ¿Vale? Esta es la función coseno, que ya la estudiaremos el año que viene. Y ya está, esto sería, ¿vale? En principio, bueno, para identificar los puntos de corte no es complicado y calcularlos tampoco, como en el ejercicio 11 creo que no es complicado. Este último apartado sí lo veo más complicado, pero por una cuestión de notación, para entender lo del número pi y eso. Pero por lo demás yo creo que son bastante asequibles, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta la próxima.